A 41, Kadisha A, cuarto renglón de arriba hacia abajo, en la cuarta palabra. Amar Rav Hizda. La Gemara comienza ahora analizando un tema nuevo que fue tocado un poquitito de costado en la clase anterior y ahora la Gemara va a entrar de lleno a analizarlo. Amar Rav Hizda. Dijo ahora Rav Hizda. En Akelim Mitpareshot, el hombre que had be'alim o ba'asiat kohen. Las tórtolas o palomines que mencionamos en la clase anterior que tenía que traer el hombre que tuvo secreción prostática, el zab o la mujer que tuvo pérdida de sangre, la zabá, en su proceso de purificación, y hay otras situaciones más en las que también hay que traer 2 tórtolas o 2 palomines, pero vamos a tomar un ejemplo. Tienen que traer una tórtola o palomín de hatat y una tórtola o palomín de olá. Siempre son o 2 tórtolas o 2 palomines. No puede mezclar una tórtola y un palomín. O 2 tórtolas o 2 palomines. Una de hatat para expiación y otra de olá como ofrenda íntegra para Boreolam. Ahora bien, para consagrarles y darle específicamente la kedushá, la santidad a cada una de las dos, cuál de hatat y cuál es de olá, a eso nos dijo aquí en Rav Hizda, en Akelim Mitpareshot, esta parejita, nido, este nido, ya que todas las palomas o tórtolas que nacen de a 2 ponen solamente 2 huevos, del cual nace un macho y una hembra, y son pareja por toda su vida. No hay más de 2 palomas en cada nido. Entonces, la persona compraba un nido entero, por eso se llama kinim. Kinim quiere decir nido. Compraba un nidito y leitparesh. Cuando se especifica y se aclara cuál es de hatat y cuál de ellos es para olá, dice la Hizda, en 2 momentos. O belekehat be'alim, o en el momento que los está adquiriendo y comprando el dueño, es decir, que cuando el dueño fue a comprar la pareja de tórtolas o palomines, ahí mismo en la compra decide, esta la compro para hatat y esta para olá, o ba'asiat kohen. Y si no la consagró en aquel momento, recién el kohen, cuando tenga que hacer la meliká, tenga que hacer el degollado correspondiente que se hacía con la uña y en la nuca, debajo de la nuca para ser más preciso, de las tórtolas o palomines, ahí le puede consagrar. Pero si él en el momento de comprarlas, compró, debe 2 tórtolas o 2 palomines, punto. Ahora el dueño ya tiene consigo las tórtolas necesarias, pero no consagró a ninguna. No tiene capacidad él de consagrarlas ahora y determinar cuál es hatat y cuál es de olá. Van a quedar sin determinación. Y recién, cuando el kohen tenga que realizarlas como cordán, ahí le va a poder consagrar y determinar cuál es de hatat y cuál es de olá. Así enseñó Rav Hizda. Amar Rav Shimi bar Ashi. Maíta Amar Rav Hizda. Dijo Rav Shimi bar Ashi. ¿Cuál es el motivo de Rav Hizda? ¿En qué se basó Rav Hizda para decir que el mismo dueño no tiene la capacidad de consagrar sus propias tórtolas o palomines? ¿Cuáles de hatat y cuáles de olá? Normal. Cualquier persona tiene la capacidad de consagrar sus propios animales y determinar este animal lo consagro para ofrenda de olá o para ofrenda de hatat. ¿Por qué aquí no estaría válido? No sería permitido. Dichtiv, está escrito en el pasuk velakeha ve'asa. El pasuk nos dice en 2 oportunidades. Uno cuando habla, por ejemplo, de la mujer parturienta, que ahí también tiene que traer 2 tórtolas o 2 palomines si no tienen suficiente dinero. El pasuk dice velakeha shete torim o sheneve de yonah yahad hatat de olá. Va a tomar 2 tórtolas o 2 palomines, uno para hatat y otro para olá. Claramente el pasuk dice va a tomar 2 tórtolas, uno para hatat y otro para olá. Que dice en el momento de tomarlos, de agarrarlos, de adquirirlos, sea comprándolos, sea atrapándolos o cazándolos en estado silvestre que se encontraban, pero es al momento de tomarlos para uno, ahí dice la Torá, los va a hacer uno hatat y otro olá. Y lo mismo, encontramos más adelante, va a ser el Cohen, uno para hatat y otro para olá. Quiere decir que nosotros encontramos que la Torá especificó uno para hatat y otro para olá en 2 momentos, en el momento de agarrarlos o en el momento que el Cohen lo hace. Por eso Rav Hizda dijo que funciona solamente de esta manera, ya que la Torá aclaró en esas 2 situaciones, uno para hatat y otro para olá. O belequija o vacía. Entonces está la opción o al comprarlos o al momento de hacerlos como corbán. Este es el motivo de Rav Hizda.
Metive. Preguntaron contra estas palabras de Rav Hizda. Beasau hatat. Pasuk dice, como acabamos de estudiar en la clase anterior, la última pregunta que analizamos, Beasau hatat. Va a hacerlo al chivito para Boreolam como ofrenda de hatat. ¿A través de quién? A través del sorteo estudiamos. Agoral o sea hatat, ven Hashem o sea hatat. El sorteo era quien le daba la denominación y determinación que es chivito de hatat, no la palabra de la persona. Sheyachol, como estudiamos, ¿acaso es posible decir que no tenga poder la palabra de la persona? Dinu, la lógica, como bien explicamos en la clase anterior, nos lleva a que tiene que ser válido. Si las tórtolas o palomines de aquí, de Hatat y de Olá que estamos estudiando, mencionando recién, no es posible consagrarlos con el sorteo, como mencionamos que si hacíamos un sorteo con papelitos, etcétera, ¿qué palomines de Hatat y cuáles de Olá no tienen ninguna validez? Sin embargo, Kiddush Hashem, con la palabra sí podemos consagrarlos, demostrando que la palabra tiene más poder que el sorteo. Makom Kiddush nos dice Kiddush Hashem, aquí con los chivitos de Hashem y Azazel, que el sorteo tiene la capacidad de consagrarlo, más aún que la palabra tiene la fuerza. Entonces, hubiésemos determinado por lógica que en los chivitos de Hashem y Azazel se puede consagrar con la palabra. Por eso tuvo que venir el pasuk que aclararnos de Asau Hatat. No, señor. Agoral, o sea, hatat, ven Hashem o sea, hatat. Aquí, en los chivitos, no funciona con esa lógica. Solo el sorteo puede darle kedushá de hatat y para Boreolam, y no es posible consagrarlos con la palabra. Hasta aquí es lo que está escrito en la Baraitá, en esta fuente externa, que la vimos también en la clase anterior. Ahora, como decimos siempre, analicemos qué está escondido en estas palabras. Cuando nosotros consagramos a los chivitos, no es en el momento que los adquirimos, ni tampoco en el momento que los estamos ofrendando. Aquí, los chivitos ya fueron comprados antes de Yom Kippur y no se los consagró en el momento de la compra. Ahora, tampoco los vamos a hacer como Korban Hatat. Ya mencionamos que el orden correcto era hacer el sorteo y después se pasaba a degollar el toro del Kohen Gadol. Entonces, no es el momento ahora de hacer el chivito. Ahora solamente hacemos el sorteo y determinamos si es Hatat para Boreolam o si es la Azazel. Entonces, no es ni en el momento de la compra, ni tampoco en el momento de hacerlo como ofrenda. Y de acuerdo a las reglas, no, que están siguiendo la Hizda, no se los puede consagrar salvo en aquellos dos momentos. ¿Cómo es entonces la comparación? ¿Qué quieren hacer con las tórtolas o palomines? Si a las tórtolas o palomines no se las puede consagrar, perdón, es un error. Tórtolas y palomines solo se puede consagrar en el momento de comprarlos o de hacerlos como ofrenda. Y aquí no hay ninguno de los dos momentos. ¿Cuál es el punto de comparación que se está haciendo aquí en esta baraita entonces? El Catane de Kabá. Y aquí está diciendo claramente que se los puede consagrar a los chivitos en otro momento. Entonces, esto derriba la teoría de Rav Hizda. Se entiende claramente que en cualquier momento se los puede consagrar. Y por eso podríamos compararlos con las tórtolas o palomines, que también se puede consagrar en cualquier momento, ¿no? Como dijo Rav Hizda. Amar Rabá, dice Rabá, no señor, no funciona así. Ají Kamar. Lo que quiso decir Rabá Raitá aquí es lo siguiente. Si en el lugar que son en las tórtolas o palomines, que no es posible consagrarlos con el sorteo, ni siquiera en el momento de la compra o en el momento de realizarlo como cordán. Yo voy a comprar tórtolas o palomines y al momento de comprarlos hago un sorteo y le digo al hombre, acá acabo de hacer un sorteo, esta tórtola la compro para Hatat y esta tórtola la compro como Olá. Así salió el sorteo. El sorteo dijo esta Hatat y este Olá y las compro en base al sorteo. No tiene ninguna validez. O lo mismo si el Cohen al realizarlos hace un sorteo, cuál es Hatat y cuál es Olá, tampoco tiene ninguna validez. Sin embargo, sin embargo, con la palabra sí los puedo consagrar, al menos al momento de comprarlos o al momento de que el Cohen los hace como Corbán.
Aquí, en Yom Kippur, que el Goral tiene la capacidad de consagrarlos, son 2 puntos. El Goral, aquí sí tiene capacidad de consagrarlos, cosa que con todos los palomines no tiene fuerza. Y no solo que aquí el Goral tiene fuerza, sino que el Goral aquí tiene fuerza para consagrarlos incluso no en el momento de la compra y no en el momento de hacerlos. Quiere decir que el Goral es poderosísimo. Tiene la capacidad de consagrar e incluso no en el momento de la compra y de realizarlo. Enodin, no más aún que aquí, en los chivitos de Yom Kippur, sería válido consagrarlos con la palabra, al menos en el momento que se los compra o en el momento que se los hace. Así tendría que salirnos la lógica y la deducción. Si en tórtolas y palomines, que solamente la palabra puede consagrarlos, y el sorteo no, ni siquiera el sorteo tiene fuerza en el momento de la compra, o en el momento que se lo hace como corbán, y la palabra sí. Aquí, que el sorteo en Yom Kippur, que el sorteo tiene fuerza de consagrarlos, incluso no en el momento de la compra y de realizarlos como corbán, más aún que la palabra en el momento de la compra o en el momento de realizarlos, que va a tener poder. Eso Pasuk aclaró. No, señor, eso es una lógica correcta, pero justamente vengo a erradicar y explicar que no va a funcionar con la lógica y solo el sorteo puede consagrarlos. Y si es así, entonces la palabra que dijo Rav Hisda queda en pie. Solo se puede consagrar tórtolas y palomines como hatat y olá en el momento de la compra o en el momento de realizarlos como corbán. Tashema insiste la Gemara con otra fuente a ver si es compatible con las palabras de Rav Hisda. También Mikdash, una persona que estaba impuro y entró al Betamikdash, de acuerdo a los parámetros que nos dice la Torah en la Perashá de Vaikra, debe traer, si entró sin querer, debe traer una ofrenda de expiación, un korban hatat. Pero tiene una connotación especial y distinta a cualquier hatat, a cualquier ofrenda de expiación. Tanto en quien se impurificó el Betamikdash sin querer o comió korbanot estando impuro, y otras 2 situaciones más relacionadas con juramentos, tiene que traer ofrenda de hatat. Y va a traer, como cualquier ofrenda de hatat, una ovejita o una cabrita menor de 1 año, hasta 1 año. Sin embargo, aquí, excepcionalmente, con otros 3 casos más, la Torah dice que eso es únicamente si tiene poder adquisitivo suficiente como para comprar una ovejita o una cabrita. De lo contrario, la Torah lo absuelve de esta obligación y le permite traer 2 tórtolas o 2 palomines, a diferencia de una cabrita o una ovejita. Una de hatat y otra de olá. ¿Qué está escrito en la Baraitá? La Baraitá nos dice, quien impurificó el Betamikdash, es decir, que entró impuro al Betamikdash, siendo una persona pobre, una persona humilde, sin dinero, y no tiene la capacidad de traer una cabra o una cabrita o una ovejita para expiación. No, separó unas moneditas, lo suficiente como para poder comprar 2 tórtolas o 2 palomines, como indica la Torah ante su situación. Tiene el dinero separado, todavía no compró nada, pero el dinero está separado para la purificación, para la expiación, ¿sí?, de mi falta. Baruch Hashem, He'anshir enriqueció. Ahora sí tiene la capacidad de comprar una cabrita o una ovejita. Beajarkaj, luego de haber enriquecido, Amar, él dijo, Elu le hatato, ve elu le olato. Las 2 moneditas que tenía, separó y dijo, estas o 4 moneditas, para ser fiel a la traducción, estas moneditas van a ser para la ofrenda de olá y estas moneditas van a ser para la ofrenda de hatat. Es decir, el dinero que ya había separado para las tórtolas o palomines, luego de haberse enriquecido, como ya estaban consagradas las monedas, dijo, bueno, que estas 2 sean para la ofrenda de hatat y estas otras 2 que sean para la ofrenda de olá. Mosif, él no puede traer ahora tórtolas o palomines. Le corresponde por obligación traer una cabrita o una ovejita. Entonces lo que debe hacer es lo siguiente: aquellas monedas que fueron consagradas para la tórtola de hatat de expiación, las puede utilizar, y
con ellas va a ir a comprar la cabrita o la ovejita. Pero como evidentemente no va a ser suficiente, él agrega más dinero de su bolsillo para complementar el dinero que se necesita para comprar la ovejita o cabrita de Hatat, ya que el dinero estaba destinado para ofrenda de Hatat, si bien para una tórtola o un palomín, pero era para ofrenda de Hatat, puede agregar más dinero y comprar una ovejita o una cabrita de Hatat. Pero el dinero que ya consagró, esas dos moneditas que consagró para la tórtola de Olá, no puede utilizarlos para la ofrenda de Hatat, ya que él no puede transformar dinero que estaba consagrado para Olá en dinero para ofrenda de Hatat. Esto es lo que está escrito en la Braitá, ¿sí? Es comprensible y claro. Ahora bien, cuando el hombre este decidió estas dos monedas para Hatat, estas dos monedas para Olá, no era ni al momento de adquirir las tórtolas o palomines, ni al momento de hacerlas. Es más, de hecho ni siquiera están aquí las tórtolas o los palomines, sino que solamente tiene dinero. Y tampoco consagró el dinero en el momento que lo tomó y lo separó. Él ya había separado, como dijo claramente la Braitá, estas 4 moneditas para mis ofrendas, que tengo que hacer, ¿sí?, por haber entrado impuro al Betamikdash. Esto es todo lo que dijo. Ya las tiene tomadas y separadas y apartadas para esta finalidad. Ahora viene más tarde, un día, 2 días, una semana después, y decide, estas 2 para Hatat, estas 2 para Olá. No es ni en el momento de la compra, ni en el momento de hacerlas como cordán. Entonces, ¿qué validez tiene Mekatanes de Kabá? Y sin embargo dijo que sí tiene validez lo que él determinó, a punto tal que aquellas monedas que dijo que son para Olá no pueden ser utilizadas ahora para la compra de una cabrita o una ovejita de Hatat, ya que quedaron con la Kedushá de Olá. ¿Y cómo es posible? De acuerdo a Rav Chisda, no tiene que tener ninguna validez. Rav Sheshat dijo Rav Sheshat, Betis verá. ¿Acaso tú puedes pensar fríamente, piénsalo, que esta barraitá que estamos nombrando es correcta? No es posible que su interpretación sea literal como está escrito. Veamos también Mikdash Ashir Vehevi Korbanani Lo Yatza. Bien Lazar ya nos dijo, nombre de Bio Shaya, aquella persona que es impuro en todo el Betamikdash era Ashir, era adinerado, tenía obligación de traer una ovejita o una cobrita y trajo una ofrenda de Aní, trajo 2 tórtolas o 2 palomines como una persona humilde. Lo Yatza no cumplió con su obligación. O sea, que él tiene obligación de cabrita o ovejita. No puede traer una tórtola o 2 tórtolas en lugar de la ovejita y cabrita. Ahora bien, que van de lo Yatza, si no sirve lo que él trae como un pobre para cubrir su obligación como un adinerado, Ejicabá, ¿cómo es entonces posible que él haya podido consagrar a la tórtola esta como Hatat o como Olá? No tiene que tener absolutamente ningún tipo de validez y ningún tipo de fuerza. Si él no tiene obligación de traer ofrenda de Olá, ya que es Ashir, es adinerado, no recae ninguna obligación de traer ofrenda de Olá en absoluto. Entonces, ¿cómo es posible que le recayó Kedushá? No es el momento de comprarla ni es el momento de hacerla, porque no tiene lo que comprar. Ela, sino ¿qué tienes para explicar? Para darle lógica y sentido. Entonces, lo que estaba escrito en nuestra Baraitá, que cuando él, ¿sí? ¿Cómo dijo nuestra Baraitá? Era pobre, separó dinero para sus ofrendas, enriqueció, y luego de haberse enriquecido, él consagró estas para Hatat, estas monedas para Hatat y estas monedas para Olá. Una vez que enriqueció, no tiene ninguna obligación de traer tórtolas o palomines, como acaba de mencionarnos recién Rabbi Elazar, el nombre de Bio Shaya, que ni siquiera si los hizo tampoco le sirvió. Entonces, una vez que ya es Ashir, cuando él va a consagrar esta monedita para Hatat y esta monedita para Olá, no tiene que tener absolutamente ningún sentido, ya que no hay ofrenda de Olá y ofrenda de Hatat que tenga que traer de tórtolas o palomines.
Y sin embargo, está escrito que sí quedaron consagradas. ¿Y cómo puede ser que quede consagrado sobre algo que ni siquiera tiene obligación? Sino, a la fuerza tenemos que decir, en la maíz de Jalem, ¿qué tenemos que decir? Que él ya había dicho mientras estaba pobre. Es decir, él estando pobre separó el dinero para sus ofrendas. En algún momento dijo, estas moneditas para Hatat, estas moneditas para Olá, mientras todavía era pobre, que sí tenía la obligación, y luego enriqueció. Y ahora que enriqueció, dice, toma el dinero que estaba separado para Hatat y le agrega más y compra una ovejita o cabrita de Hatat y no puede utilizar el dinero de la Olá. Pero ya que nosotros nos vemos forzados y obligados a retocar lo que está escrito ahí, ya que tenemos que sí o sí forzar a que esto lo dijo antes de haberse enriquecido. Acá también, vamos a tener que agregar, de acuerdo a la Ojizá, una palabrita más. Él ya había consagrado en el momento que nos compró. Cuando él, siendo Aní, cometió la falta y fue a comprar, compró, destinó las monedas para estos tórtolas o palomines, y allí mismo, cuando separó el dinero para las tórtolas o palomines, decidió estas dos moneditas para Hatat y estas dos moneditas para Olá. Luego enriqueció y quiere utilizar esas monedas, y a eso nos aclaró, las que estaban separadas para Hatat, sí, puede utilizar las que agreguen más dinero y compre la cabrita o la ovejita, y la de Olá no la puede utilizar, pero siempre estamos hablando que las consagró en el momento mismo que las separó, que separar el dinero es lo mismo que comprar las tórtolas o palomines, ya que aquí nosotros consagramos el dinero, allí las tórtolas o palomines, aquí consagró el dinero en el momento que tomó el dinero y lo apartó para esta finalidad. Entonces las palabras de la Mejizá todavía quedan en pie. Pregunta la Gemara, Rav Hagá Amar Bioshia, pero de acuerdo a Rav Hagá, que dijo el nombre del Bioshia, de Amar y Yatzá, que dijo que aquel adinerado que compró dos tórtolas o palomines y llevó una para Hatat y otra para Olá, sirvió, salió y de Jehová, por más que él, ¿sí?, cuando cayó en falta, era ashir, era adinerado y tenía que tener ovejita o cabrita, y llevó dos tórtolas o dos palomines, sí salió con su obligación. Y Kalememar, de acuerdo a esa interpretación, ¿qué tienes para decir? Ya que él, incluso ahora siendo adinerado, volvemos al caso original, era aní, era pobre, entró con impureza a Bet HaMikdash, separa el dinero para las dos tórtolas o palomines, se enriquece y ahora consagra el dinero. Y no hay nada que esté mal, de acuerdo a la Hagá, tiene toda la capacidad del mundo de consagrar dos moneditas para Hatat y dos para Olá. O sea que de acuerdo a la Hagá, incluso un adinerado, si trae dos tórtolas o dos palomines para Hatat y Olá, sirvió. Entonces, que si que tiene la capacidad, no hay nada que esté mal en la baraita que estudiamos anteriormente, que él sí lo pudo haber consagrado. De acuerdo a esta lectura, la de Rav Hagá, que lo da como válido, esa baraita puede quedar perfectamente en regla. Y si queda perfectamente en regla y no hay ninguna falla, es una prueba contra Rav Hizda que existe consagrar no en el momento de la compra y en el momento que se hace el corbán, ya que aquí no estamos en ninguno de esos dos momentos. No es el momento que se paró el dinero tampoco. Puede quedar todo literal de acuerdo a Rav Hagá. ¿Qué va a explicar sobre esto Rav Hizda? Dice lo tema no leas allí y luego de haberse enriquecido, él dijo, en la ima de ajarcaj la kaj de amar, sino una vez que enriqueció, compró y dijo. No es solamente la palabra, él no consagró el dinero, las monedas. Hasta ahora entendíamos que él tenía 4 monedas, las separó para sus ofrendas. Enriqueció y dijo, estas dos para Hatat y estas dos para Olá. Dice, no él se enriqueció y dijo, estas dos para Hatat y estas dos para Olá. Enriqueció, tomó las monedas, compró con esas monedas y dijo, este para Hatat y este para Olá, que sería en el momento de la compra de las tórtolas o palomines. Que eso seguro
que tiene la capacidad de consagrar, porque es el momento mismo de la compra de las tórtolas o palomines. Se llamará, si es así, que obviamente queda compatible con Rav Hizda, ya que es el momento mismo de la compra, pero no tiene sentido lo que seguía diciendo la Baraita. Pero después, ¿qué dijo? Agrega más dinero sobre su obligación de hatat y trae el animal. ¿Qué dinero va a agregar? Si no hay dinero, las moneditas que había separado para hatat, compró con eso una tórtola o un palomín. ¿Cómo agrega más dinero sobre eso y trae entre todo una cabrita o una ovejita? Si no hay aquí dinero. Él con el dinero que tenía separado para hatat compró una tórtola o un palomín. ¿Cómo vas a explicar esto? De paricle. No, se refiere que él agarra la tórtola o palomín de hatat, le hace pidión, lo rescata, le quita la kedushá a esa tórtola o palomín, la hace recaer sobre 2 moneditas y agrega sobre esas 2 moneditas más dinero para tener cabrita y ovejita. No existe el concepto de pidión, de rescate en aves, en tórtolas o palomines. Todo el hidush, toda la novedad de la Torah, que existe quitarle la santidad, la kedushá, a algún animal, si es que existe, sí, porque no se puede siempre, pero los casos que existe solamente sobre un animal, no sobre aves, no sobre tórtolas y palomines. Entonces, si él ya compró la tórtola de hatat y la tórtola de olá, no hay manera de quitarle la kedushá. ¿A qué se refiere que agregue más dinero si no hay dinero aquí? Tiene que poner todo el dinero. Amara papá, que gonche la gasperida hat. Dice la papá, se refiere que él había comprado con el dinero una sola ave, una sola tórtola o un solo palomín. De las 4 moneditas que tenía, tomó 2 y compró una sola tórtola, o de hatat o de olá. Y a eso nos está diciendo, fíjate, de las 4 moneditas has utilizado 2. Hay 2 que quedaron libres. Aquella que fue comprada, aquella tórtola que fue comprada, le recae la kedushá que tú has designado, ya que es en el momento mismo de la compra, como dijo Rav Hizda. Y nos dice así, y olá zaban, si él compró con las monedas una tórtola para olá, entonces le quedaron las 2 monedas libres que son de hatat. Mosif, agregue sobre esas 2 moneditas más dinero y que traiga una cabrita o una ovejita de hatat, ya que el dinero que le quedó libre es de hatat, agrega la diferencia y compra la cabrita o la ovejita. Behai, hola, haz la linda va. Y esta tórtola que compró para ofrenda de olá, la puede hacer como una donación, no para la obligación. Está comprada, la adquirió, dona una ofrenda de olá de tórtola. Y hatat zaban, pero si había comprado una tórtola de hatat, con las 4 moneditas tomó 2 y compró ofrenda de hatat. Si bien le recae kedushá porque es el momento de la compra, el mosifu no puede utilizar las 2 moneditas restantes que le quedaron, porque esas 2 que quedaron son de olá. Y si son de olá, no le sirve para utilizarlas como ofrenda de hatat. De hatat, hazla le mitad. En cambio, ese sí, esa tórtola de hatat que ya compró y consagró, la tiene que encerrar y que muera, ya que no se le puede dar ningún uso, porque no se puede donar ofrenda de hatat. Entonces esa la va a perder, y el dinero que se pagó para la ofrenda de olá no puede utilizarlo tampoco para comprar la cabrita o ovejita de hatat, va a tener que desembolsar todo el dinero de su bolsillo para comprar una nueva cabrita o ovejita de hatat. Por las palabras de Rav Hizda, que solo se pueden consagrar en el momento de la compra o en el momento de hacerlo como Cordán, quedan en pie 100%.